En esta damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, te alabamos. Estamos el día de hoy, Señor, abiertos, dispuestos, disponibles para que tú sigas hablando, Señor, a nuestras vidas. Padre, te rogamos que tomes el control, Señor, de este lugar en el nombre de Jesús. Y que el día de hoy, Padre, quites toda distracción, toda oposición, toda barrera, todo estupor, Señor, todo vértigo, todo lo que el día de hoy no sea tuyo, Señor, toda distracción, llévatela de este lugar, Señor. El día de hoy invocamos tu presencia, Espíritu de Dios, para que tú te quedes en medio de nosotros, Señor. Que establezcas un vallado de ángeles que el día de hoy, Señor, puedan estar en este lugar custodiando, cuidando, Señor, que esta palabra se siembre en nuestro corazón. Señor, recibe la gloria y la honra de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a recibirla con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a la palabra de Dios. El servicio pasado, el Señor hablaba a la iglesia un tema que tiene que ver con la vestimenta, ¿se acuerda? Hablaba el Señor sobre el tema de la capa de colores. Voltea a ver al que tienes a tu lado y dile, ¿ya traes la capa de colores? El Señor nos hablaba, nos explicaba un poco sobre lo que significa o cómo íbamos desarrollando ese mensaje de la capa de colores, la capa del mendigo, ¿sí lo recuerda? Y algo que el Señor nos hablaba era que la vestimenta, el manto, la capa y la túnica eran pues importantes en la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Eran importantes en la palabra de Dios en los tiempos de la antigüedad, no solamente como un instrumento o una vestimenta, un instrumento adicional, sino le daba a la persona una posición, un oficio, y le daba también una vocación. Súbeme tantito, por favor. Y entonces yo analizaba, meditaba este mensaje y yo quiero seguir un poco por esa línea. Mire, en estos días yo he estado conociendo he estado observando un mover que hay aquí en Puruándiro, que de verdad me ha sorprendido y me ha hecho reflexionar sobre algunas áreas de mi vida. Es muy difícil para nosotros los pastores hablar un mensaje, transmitir el mensaje y que este mensaje sea, pudiéramos decirle, bien transmitido al corazón de la persona. Una cosa es lo que el pastor habla y otra cosa es lo que la iglesia escucha. O sea, de aquí de un servidor hasta llegar allá a su corazón, pueden haber muchos cambios en la palabra, en lo que se está hablando, en lo que se está queriendo transmitir. Entonces, a eso es a lo que me refiero. El pastor trae, el predicador, el pastor trae una idea, trae un mensaje, trae ¿cómo le podría decir? Trae un mensaje que quiere transmitir, un espíritu que quiere ministrar, pero en el trayecto
de la transmisión y el que va a recibir el receptor, ya ahí hay un estorbo, una discrepancia, ya se deformó. No sé si le ha pasado que en algunos casos ahorita la gente ya textea mucho. Entonces te pueden mandar un texto, un WhatsApp, un mensaje, y por el simple hecho de no tener acentos, comas, o simplemente porque tú estás pensando otra cosa, lo interpretas de una manera diferente. ¿Sí le ha pasado? En estos días, se lo cuento a manera, es un ejemplo, pero también viene al tema. Atendía a unas personas y me daba, es un ejemplo para este mensaje. Era un tema, no sé si se lo puedo decir o no, espérenme, déjenme lo sigo. Era un tema de celos en la pareja, era un tema de celos. Pero la persona que estaba malinterpretando las cosas era por lo que había en su corazón. ¿Sí me estoy explicando? Era por lo que había en su corazón. Ya a la hora de que nos sentamos y se aclararon todas las cosas era completamente diferente, pero el lente que le estaba poniendo la persona distorsionó todo. Entonces lo que yo hablo ahorita, pues, no le quiero contar los detalles porque pues, no puedo, pero lo que yo hablo ahorita lleva un espíritu, lleva una intención, y es muy difícil para el pastor, el predicador, el expositor, el que está al frente compartiendo el mensaje. Es muy difícil que este mensaje llegue fiel, tal como el Señor lo puso en mi corazón, llegue fiel al corazón de cada uno de ustedes. Es muy difícil, porque el día de hoy el ser humano vive en una influencia muy grande de información. Entonces todo el tiempo usted y yo estamos recibiendo información, la canalizamos, la interpretamos como nosotros creemos, pensamos, como nos conviene. Y creo que cuando venimos a la casa de Dios debemos de despojarnos de todo eso para poder escuchar el mensaje bien como es. Mire, ha habido, en estos días hemos tenido nosotros mucha actividad, tanto física como también espiritual, y yo he visto que el enemigo busca la manera de distorsionar lo que estamos haciendo en la obra de Dios. Busca entorpecer, busca estorbar, busca desenfocarte de lo que estás haciendo a través de tropiezo, de engaño, de mentira, a través de sus artimañas. Él busca la manera de distorsionar tu visión, de hacerte ver las cosas de una manera distinta. Y el día de hoy hemos tenido mucha actividad y yo he visto eso. Imagínense, se lo cuento a manera de testimonio. El día lunes rentamos nosotros una casa y nos instalamos. Y el día de ayer nos están corriendo. Y quieren la casa para el día domingo más tardar. Y si yo me engancho con la persona que me está pidiendo, yo echo a perder lo que estoy haciendo, porque hay una intención en esa manera de proceder de esa persona. Hay una intención escondida, una raíz del diablo ahí metida que quiere sacarte de lo que estás haciendo. El pastor ayer hablaba sobre el tema de Nehemías, que Nehemías tenía una obra, hermano. Él estaba concentrado. El pastor nos enseñaba, nos decía, Nehemías ha de haber pedido 60 días para terminar la obra, y él la terminó en 52 días y dijo: no puedo ir con ustedes, no puedo parar la obra, no puedo cesar de lo que estoy haciendo,
porque hay un objetivo. Nehemías sabía cuál era su función. Entonces todo esto que yo he estado viendo alrededor no es otra cosa más que la labor del enemigo, distrayendo, entorpeciendo, pero gracias a Dios lo puedo distinguir y no me voy a desenfocar. Diga conmigo, no me voy a desenfocar. Y eso es algo que no solamente me está sucediendo a mí como pastor y que pueda afectar el ministerio. No, es algo que está sucediendo en este lugar. El hecho de que el micrófono ahorita no se escuche bien es algo que también tiene que ver con eso. Ahorita antes de salir hubiera visto la resistencia, la oposición, lo difícil que fue orar allá atrás por los niños. Yo dije, no, este es el mugroso diablo que está metiendo zancadilla, que está estorbando, que está trayendo distracción, que está desenfocando del objetivo, del propósito. Hermano, si tú estás en una guerra y la persona, no sé, no te está ocasionando daño, no, lo que él está haciendo, sus estrategias no te causan problema, ¿no? Usted simple y sencillamente no se mueve. ¿Sí me expliqué? Pero cuando tú empiezas a incomodar al que le estás haciendo la guerra, él empieza a reaccionar. Entonces significa que vamos bien. Dile al que tienes a tu lado, vamos bien. No es casualidad que el día de hoy tuvimos una apertura oficial del refugio, oramos, ungimos, consagramos el lugar. Y no es una casualidad que todo esto, hermanos, se empiece a desatar de esta manera. No es por mí. No quiero que vea mi situación. No es por mí. Quiero que vea el propósito de Dios al abrir el refugio y al estar nosotros aquí en este lugar. No es por mí, es el diablo estorbando y oponiéndose a la obra de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces yo pensaba en algo. Yo decía, ¿cómo puedo hacerle, no como pastor, cómo puedo hacerle como hijo de Dios en una generación perversa y maligna como en la que vivimos? A mí me sorprende bastante la actitud aquí de Puruándiro en muchas áreas, hermano. Hasta el tema de la construcción de viviendas, todo. O sea, yo digo, wow, hay un mundo de diferencia. Y obviamente lo que opera aquí en Puruándiro es muy, muy diferente a lo que opera en otros lugares. Pero yo estoy confiado en lo que el Señor ha hablado, la promesa que Él ha dado, la palabra que Él ha soltado. Y es en eso en lo que nosotros basamos nuestro ministerio. En que la obra tiene un propósito, y el propósito no es mi situación. Hablo como pastor, no es mi situación. La obra de Dios es que esto crezca, que las almas se alcancen, que la gente sea salva, que salga de la condición en la que se encuentra, que crezca espiritualmente. He estado observando a varias personas de aquí de la iglesia de ustedes, algunas que ya no vienen, que ya no han venido. Y yo digo, qué tremendo. O sea, tienes años en el evangelio y por una circunstancia, simple y sencillamente, sale a flor de piel lo que hay en tu corazón. Después de que tienes 10, 15 años de cristiano. Entonces, yo digo, ¿y toda la palabra que se recibe? ¿En dónde se atesora? ¿En dónde se guarda? Hay personas a las que les he dicho, no hagas esto como pastor en consejería, no hagas esto, no hagas lo otro, porque uno ve, hermano, uno ve ciertas cosas y aconseja con el mejor objetivo, con la mejor intención. No hagas esto, va a suceder esto, alíñate, enderezate, ora, no dejes de orar, no dejes de ayunar. Y uno aconseja, y aún después del consejo la persona hace lo malo. Y es una impotencia como pastor. ¿Sabe por qué? Porque no le puedo obligar. Dile, si tienes una mujer ahí a tu lado, dile, pero ya hay un refugio.
Y vamos a abrir más adelante uno de hombres y ya va a haber un refugio de hombres también, gloria a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que hablo como pastor, el mensaje que trato de proyectar, de ministrar, de hablar, de mi boca a su corazón, puede deformarse por lo que hay en su corazón, por lo que hay en la atmósfera de este lugar. Entonces, ¿cómo puede uno permanecer firme en sus convicciones en una generación como esta? ¿Cómo puede uno permanecer firme, hermano? Es difícil. Está muy fuerte el volumen. Es difícil. Entonces quiero que entienda o que el día de hoy comprendamos que el tema que Dios está tratando de hacer en esta ciudad no es el tema de un ministerio. Dios usa los ministerios, usa las iglesias, usa los dones de los hombres para su propósito, es el propósito de Dios. Nosotros, Amor y Restauración, somos solamente un instrumento, hermano, un vaso de tantos que hay para la salvación de las almas, pero es muy difícil, como pastor hablo, dejar un mensaje bien claro, tal como yo lo siento en mi corazón. A veces puede ser también mi falta de capacidad para expresarme, mi falta de sabiduría a la hora de hablar. No sé, pueden entrar muchas variantes a esto que quiero expresar. Puede ser usted, puedo ser yo, puede ser el ambiente, en fin. Pero quiero que entienda que cuando uno empieza a tener esa resistencia, esa guerra, empieza a tener problemas, empieza uno a tener complicaciones en lo que está haciendo, yo lo veo de esta manera. ¿Cuál? Algo bueno estamos haciendo. Algo bueno estamos haciendo. ¿Por qué? Porque al que le estamos arrebatando las almas, se está sintiendo amenazado y está tomando represalias en contra. Entonces significa que algo le estamos haciendo. ¿Sí me explico? Conozco iglesias que pues no tienen problemas de estos. ¿Por qué? Porque dice el diablo, pues tú sigue predicando igual, no pasa nada. Como quiera, ni cristianos son. Leen la Biblia, pero no la entienden. Y luego la leen ya toda trasquilada. Ya le quitaron, ya le pusieron, ya. ¿Sí me explico? Y ahí no se mete, ahí no se mueve, ahí no hay guerra, ahí no hay nada. Pero cuando uno empieza a generar algo, cuando empieza a arrebatar, cuando empieza a ser efectivo en lo que estamos haciendo, entonces se levanta la guerra, la oposición. Cuando usted empieza a hacer algo bien en su vida, empieza a prosperar. Cuando usted empieza a cambiar su condición física, emocional, espiritual, económica, tarde o temprano se va a levantar alguien en su contra. Hasta la vecina que era tu amiga, por tema de envidia. Pero es porque algo bueno estás haciendo. Dile al que tienes ahí a tu lado, ¿qué de bueno estás haciendo? Algo debemos de hacer bueno, hermano. Tiene oposición, tiene guerra, tiene problema, ok. Algo bueno está haciendo. Hablábamos el servicio pasado de las capas. La capa de colores es la del elegido. El que Dios escogió para un propósito. Bueno, lo va a atravesar por un proceso de transformación. Eso ya lo entendimos, amén. La capa del mendigo es exactamente lo mismo, pero en la condición contraria de un cristiano. El cristiano que no quiere soltar su condición, que no quiere dejar su estado, su mentalidad, que no quiere hacer los cambios necesarios. Y se pone la capa de mendigo. Pero esas vestimentas o esos artículos de vestimenta representan algo. Diga conmigo, la condición en la que estoy. El oficio en el que Dios me va a poner, lo que Dios va a desarrollar en mí y la posición
en la que el Señor me quiere poner. Ok. Me llama la atención que cuando el hijo pródigo pide su herencia, él va y lo malgasta. Él tiene una visión, tiene un propósito, él ya tiene sus planes hechos y simple y sencillamente dice: necesito mi dinero, yo veré qué es lo que hago con ello. Y usted conoce la historia, Lucas 15 habla obviamente de cómo él lo pierde, lo despilfarra, lo malgasta, dice la palabra de Dios, y llega un momento de hambre y de escasez en la región. Y él, en una condición muy diferente a la que salió de su casa, de necesidad, de pobreza, de abandono, de hambre, de miseria, él voltea a ver al cielo. Hablo en un aspecto espiritual. Él voltea, reflexiona, vuelve en sí, dice la palabra de Dios, y volviendo en sí, él se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Y entonces él dijo: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado en contra del cielo y en contra de ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, ahora hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, yo creo que su vestimenta del hijo pródigo también cambió. ¿Cómo se imagina la vestimenta del hijo pródigo? Pues tal vez llegó con harapos, roto, sucio, llegó con otra vestimenta que no era la de su padre. Y vea cómo es Dios. La vestimenta para Dios representa algo importante. Y cuando inmediatamente el padre corre a abrazarlo, lo primero que ordena es que lo vistan. Traigan el vestido nuevo, traigan el calzado, traigan el anillo, pónganselo en su mano. ¿Sí, amén? Porque la condición en la que él se encontraba era más que visible. Él llegó con harapos. Y entonces cuando el padre lo ve, lo abraza y dice: no me interesa la condición en la que vengas, me interesa quién eres. No me interesa lo que perdiste, ni lo que hiciste, me interesa quién eres. Entonces, tanta oposición, tanta guerra, tanta lucha que uno atraviesa por ganar un alma, es porque a Dios le interesa quién eres. Y no importa la vestimenta que traigas el día de hoy, si es la de colores, si es la del mendigo o si es la del hijo pródigo, no importa. Dile al que tienes allá a tu lado: tú le importas a Dios. ¿Sí, amén? Usted y yo somos importantes para Dios. Tan importantes que una y otra vez le fallamos, nos equivocamos, cometemos errores, volvemos a pecar, y el Señor una y otra vez se permanece en su amor y permanece fiel y dice: no me importa la vestimenta que traes, no me importa la condición que tienes, no me importa lo que el día de hoy hiciste, me importas tú. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar. Inmediatamente el Señor, cuando entra en su dominio, cuando tiene la actitud correcta, inmediatamente el Señor le dice, que es figura de Dios, le dice: cámbienle el vestido, póngale el calzado, póngale el anillo, porque este era mi hijo que estaba perdido y ha sido encontrado, mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y él necesita un vestido nuevo para que reconozca en dónde está parado, el lugar en el que estás parado. Necesita una vestimenta, y la vestimenta te la da Dios. ¿Por qué? Por quien eres. Por quien eres, por lo que vales en Dios, no por lo que haces, no por lo que tienes. Dios lo hace por quien eres tú. No sé si me estoy explicando. El amor de Dios es tan grande que aunque vengas en harapos y huelas mal, hablando del hijo pródigo que venía de cuidar a los cerdos, desear las algarrobas, el alimento de los cerdos, él simple y sencillamente se acercó. Mira, el padre lo abrazó. El padre no dijo: qué bueno que ya llegaste, hijo, órale derechito al baño, mira nomás cómo vienes, regálame un abrazo después de que te bañes. No, el padre se alegró
Dice la palabra de Dios que corrió y se le echó ¿al qué? Al cuello, hermano, lo abrazó. Lo abrazó y dijo: este es mi hijo amado. Él estaba perdido, él estaba muerto, ha vuelto a la vida, se ha encontrado. O sea, el interés de Dios siempre ha estado en la persona. ¿Sí me expliqué? Usted y yo ya estamos aquí. Usted y yo ya conocemos el camino de Dios, conocemos la palabra, conocemos el evangelio. Usted y yo hemos recibido el amor de Dios. La condición en la que nos encontramos el día de hoy nos pone una vestimenta. Quiero decirle que esa vestimenta le importa a usted, le importa a su vecino, le importa a su pareja, le importa a su amigo, le importa a su enemigo, pero esa vestimenta no le importa al Señor le importas tú. Cuando uno ya entra en los territorios de Dios, entonces dice el Señor: ok, todos los que están en mi casa deben de estar vestidos de boda, deben de estar bien vestidos, deben de traer una vestimenta adecuada a mis hijos. Entonces usted y yo tenemos esa vestimenta por naturaleza. Sin importar lo que hayamos hecho, usted y yo somos como ese hijo pródigo. Pero ¿cómo puede hacerle uno, que ya entendemos este concepto, lo que estoy hablando, cómo puede hacerle usted, cómo puedo hacerle yo para resistir en esas convicciones en un tiempo tan difícil como en el que estamos? Por una situación que no te sale como esperabas, puede haber una inclinación al error, al pecado, una desilusión, un desánimo. He estado atendiendo también ahí en Morelia un caso de desánimo fuerte, que la persona tiene años en la iglesia y nada más no puede servir, no puede consolidarse, no puede permanecer. Y hablábamos una situación muy, muy profunda en él, y él decía: es que siempre me he aferrado a los resultados y a los frutos que estoy esperando, y como no los veo me desanimo y me voy, porque Dios no me da, porque Dios no me concede, porque lo que Él prometió no llega, y me desespero. Pero mire, Dios ha hablado a la vida de ese varón. Es un hombre. Dios ha hablado a la vida de ese varón, ha aconsejado, y el consejo no se ha tomado en cuenta. Y ya después de algunos años, pues viene otra vez y el consejo es otra vez el mismo, pero la persona, la condición ya cambió. Ahora la persona dice: ya entendí. Ya después de años, hermano, de sufrimiento. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero compartir el día de hoy? Que usted ya está en la casa. Usted ya es hijo. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Usted ya es hijo de Dios. Entonces, no vamos a hablar de hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que vestir? No vamos a hablar de eso. Quiero que el día de hoy usted y yo sepamos que la condición en la que estamos, Dios la puede cambiar en un instante. Los harapos que traemos o que a veces nos queremos poner, el Señor los puede cambiar en un instante. Puede poner el vestido, el anillo, el calzado, porque Él tiene el poder para hacerlo. Lo que quiero hablar el día de hoy es cómo permanecer en ese vestido. Cómo permanecer en esa condición, cómo permanecer en ese espíritu, cómo permanecer en esa convicción. Eso es lo que al cristiano en este tiempo, hermano, le hace falta. Cómo permanecer en Dios. ¿Cuántas vacaciones espirituales y años sabáticos nos hemos tomado? Por desánimo, por falta de frutos, porque el Señor no ha respondido, pero la condición en la que estás cada vez es peor y peor y peor. Entonces, ¿cuántas veces hemos regresado? Gloria a Dios que regresamos. Pero ¿cuántas veces hemos regresado? Nos hemos ido al mundo y a veces, mire, no es ni siquiera diferentes circunstancias, a veces es la misma situación la que te hace caer, la que te hace desanimarte, la que te hace irte. No sé si me estoy explicando.
Si el varón está esperando trabajo y no le llega el trabajo que espera o no le va bien, entonces ese es el motivo. Y a veces ese es su coco, a veces ese es su gigante, a veces eso es algo que no ha podido vencer. En algunos es la pareja, en otros es la condición de los hijos, en otros es la economía. No sé cuál sea la circunstancia, pero quiero que entienda que el enemigo allá afuera está tratando con diferentes estrategias y herramientas para sacarnos, desenfocarnos del propósito. A veces usa la economía, a veces usa a la misma familia, hermano. A veces usa a los patrones, a veces es una situación espiritual también. Pero no podemos permanecer en Dios. ¿Por qué es necesario permanecer si algunos de nosotros tenemos el concepto de que estoy aquí? Dile al que tienes allá a tu lado, pero ¿cómo estás? Sí estamos aquí, pero ¿cómo estamos? Hay personas aquí que ya deberían de ser maestros de la palabra. La condición espiritual en la que estamos no debería de ser esta, debería de ser mucho mejor. Hay gente que debería de estar sirviendo. Hay gente que debería de estar siendo ejemplo. Hay gente que debería de estar siendo luz allá afuera. Pero en algún momento de nuestra vida se nos vendió la idea de no, es que yo soy cristiano y voy a la iglesia. Pero la condición que tienes, el estado en el que te encuentras, si has permanecido, mira, la gente allá afuera no conoce, tal vez, no conoce los sub y baja emocionales en los que vivimos y solamente se dan cuenta de que sigues en la iglesia. Pero el día de hoy yo lo hablo como pastor, en la condición en la que nosotros estamos, no es la condición en la que Dios nos quiere poner. No es la condición en la que a Dios le agrada que estemos. Entonces, ya no es voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no, es que debo el día de hoy de implementar en mi mente, en mi corazón para permanecer. Diga conmigo, Señor Jesús, yo quiero permanecer. Permanecer en Él, hermano, permanecer en su palabra. Eso te dará crecimiento. El que permanece, crece. Diga conmigo, si permanezco, crezco. El que permanece, crece. Le decía a las encargadas del refugio, mientras no llegue ninguna interna, dedicaremos el tiempo a la lectura, a la oración en la mañana, a hacer alguna prédica, algún estudio. Vamos a aprovechar el tiempo. No por el hecho de que no tengamos a quien atender, nos vamos a relajar, vamos a prender la televisión, vamos a ver Netflix. Tema de entretenimiento, no, nos vamos a llenar de la palabra. Vamos a orar, vamos a ayunar. Vamos a dedicar nuestro tiempo a lo que requiere nuestra dedicación. ¿Me estoy explicando? A eso nos vamos a dedicar. Mire, la palabra de Dios habla de 3 jóvenes que, bueno, son 4 los que fueron raptados, Daniel y sus 3 compañeros, pero cada uno de ellos en sus provincias, cuando llega el momento de que los juntan para meterlos al horno porque aparentemente fueron desobedientes al edicto del rey, usted ve la fe de ellos. Y ellos simple y sencillamente, diga conmigo, permanecieron. Hablamos de José el soñador, él permaneció, hermano. Mi pregunta como pastor, de verdad se lo digo, porque yo también he pasado por esas circunstancias de desánimo y las seguiremos pasando en la etapa de nuestras vidas, pero yo me pregunto,
¿Cómo era que ellos resistían a esa vida, a ese estilo, a esas costumbres? ¿Cómo era? Yo tengo unos meses para acá, que yo ya he estado más aquí en Puro Ándiro. Más días de la semana he estado aquí, he conocido gente, he conocido lugares, y me he dado cuenta de la cultura, del mover, del pensar de esta ciudad, y es muy diferente de la que yo vengo, y sobre todo es muchísimo más abismal de la visión y de la cultura del reino. Entonces digo yo, ¿cómo le hacían ellos para permanecer en una cultura con otros dioses, con otra alimentación? ¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hizo José? Mire, José fue esclavo, estos fueron raptados, no los trataban como esclavos, pero los estaban educando y querían que ellos fueran consejeros del rey porque tenían las actitudes y el perfil para hacerlo, pero llegó un momento, hermano, en el que ellos tenían que participar de lo que la cultura practicaba. Y había algo muy significativo en el servicio pasado o antepasado, donde el Señor nos decía, ellos pudieron hacerlo porque obtuvieron la gracia. Dios no los sacó, hermano. Dios no los sacó de la circunstancia, no les quitó el problema, no les eliminó el desierto por el que estaban atravesando. Eso lo tenemos que entender. ¿Qué fue lo que a ellos los hizo resistir? Hermano, la gracia de Dios. La gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios no es solamente como la palabra, lo que significa la palabra, que es un regalo inmerecido. No estoy hablando solamente del significado de la palabra. Estoy hablando de que lo que haga sea bien visto por la gente, porque Dios así lo pone. Hay predicadores que son muy buenos, por ejemplo, a la hora de compartir el mensaje, pero no son aceptados en la sociedad y son siervos de Dios. ¿Sí me expliqué? Hay gente que trabaja en lo secular, que hace muy bien su trabajo y simple y sencillamente no ha tenido aceptación y no ha cambiado su estado económico, su condición económica. Y son muy buenos haciendo lo que hacen. Buenos albañiles, buenos ingenieros, buenos panaderos, buenos herreros, buenos mecánicos. Bueno, lo saben hacer, son buenos, pero su condición no ha cambiado. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios le hace falta, no está en él. O por lo menos la suficiente no. Entonces vemos a un José, hermanos, que pudo surcar, o no sé cómo decirle, surfear, evadir los embates de esa sociedad, de esa cultura, y no solamente eso, sino sobresalir. ¿Qué fue lo que lo puso en ese lugar? La gracia de Dios, hermano. Había un propósito, pero se necesita el recurso de Dios, que era la gracia de Dios. Entonces, yo he estado pensando en estos días que yo he estado aquí, yo digo, se necesita fuerzas la gracia de Dios para lo que hagas. Para lo que hagas se necesita la gracia de Dios, porque tú no dependes de este sistema, tú no dependes del mundo, tú no dependes de las creencias, de la cultura. Usted y yo debemos de depender de Dios, y la gracia de Dios tiene que ver con el crecimiento de sus hijos. Si no hay gracia, hermano, usted no vende. Si no hay gracia, usted no tiene trabajo, usted no gana. ¿Sí me estoy explicando? La gracia se obtiene permaneciendo. La gracia se obtiene permaneciendo. Le voy a hacer una pregunta, nada más para que se dé cuenta de dónde está su gracia. En lo que va del año, en estos 8 meses, ¿cuántos trabajos has tenido? Algunos es cuántas relaciones has tenido.
¿De cuántos lugares, cuántos empleos te han corrido? ¿Cuántas cosas has emprendido y no han funcionado? ¿Cuántas cosas has dejado a medias? Proyectos, planes y propósitos que te planteaste al inicio del año, ¿cuántos se han llevado a cabo? Algunos ya hasta tiramos la toalla y dijimos, no, ya van 8 meses, ya mejor para el próximo año. Dice, no, me faltan 4 meses para alinearme con Dios, para en enero empezar con todo. Y así se van toda la vida. ¿Por qué cree que hemos estado en esa situación? Cambiantes, inestables, sin poder permanecer, sin echar raíces. ¿Por qué cree? Porque no hemos permanecido en Dios y no hay gracia. Pastor, pero Biblia conozco, sí, qué bueno. Pero la Biblia allá afuera no te sirve sin la gracia de Dios. Usted le puede hablar Biblia a alguien de tu trabajo, por ejemplo. Tarde o temprano la vas a enfadar a la persona. Y decir, me cae gordo ya, si no habla de otra cosa. Y su vida no cambia. ¿Sí me explico? Daniel, hermanos, es un personaje que, al igual que José y al igual que sus 3 amigos, solamente vivían, diga conmigo, vivían de la gracia de Dios. Ellos estaban dentro de un sistema que no podían gobernar, dentro de un sistema contrario a sus costumbres, dentro de un sistema que era completamente distinto a lo que ellos habían aprendido. Imagínense qué tremendo. O sea, Dios te diseñó para estar en las alturas, aquí. Pero usa a tu enemigo para ponerte en esta parte de aquí y te dice, no solamente aguanta, sino aprende de él. Aprende de la circunstancia, aprende del enemigo, aprende de lo que el día de hoy estás sufriendo, estás viviendo. Aprende de ahí. Cuando tú ya hayas obtenido el aprendizaje, cuando hayas puesto en práctica, entonces va a llegar un momento en el que el Señor te va a decir, ok, ya estás listo para estar aquí. Pero todo esto todos lo queremos. Todos queremos el éxito en todo lo que usted hace. ¿Qué es lo que decía la mamá? No, hombre, que sus hijos se realicen en la vida, que sean buenos hombres, buenas mujeres, que crezcan, que sean un ejemplo, que ganen dinero, que no les falte nada. Ok, es estar aquí. El que es empleado quiere tener el mejor puesto de la empresa y quiere recibir un mejor sueldo. Está bien, es estar aquí arriba, la grandeza. Lo mismo el patrón, lo mismo el que tiene su propio negocio, lo mismo es estar aquí, crecer, prosperar, aumentar, ok. Pero en el proceso, nosotros nos descuidamos no sabiendo que aquí en el proceso, lo único que te va a sostener, te va a guardar y te va a hacer prosperar es la gracia de Dios. Y nos enfocamos más en temas personales. Esta predicación está saliendo de la inspiración de lo que hablaba con esta persona en Morelia. Porque él llegó un momento en que ya varios años atendiéndole, y entonces llega el momento en el que me dice, ya entendí. Estaba metido, ensimismado, estaba en mí. Y no me di cuenta de lo que Dios quería, no me di cuenta de lo que mi esposa vivía, no me di cuenta de la condición en la que estaba, o sea, en el proceso, él lo entendió y su condición cambió. Entonces llega a la administración, llega a la consejería y yo veo ese gran avance, aunque aparentemente él venía buscando un consejo de dirección. Yo veo ese gran avance y yo digo, hay un momento en tu vida donde pierdes el sentido, porque según tu objetivo es estar aquí. El objetivo del Hijo de Dios o del individuo
es crecer, prosperar, aumentar, tener salud, todo lo que uno desea, es estar aquí arriba. Él, mientras estaba aquí abajo, no pensaba en otra cosa más que estar aquí. Y eso lo sacó del propósito de Dios. ¿Sí me expliqué? Cuando aquí abajo él perdía el tiempo buscando la manera de prosperar, había otras personas que solamente le decían a Dios: Señor, dame de tu gracia. Dame de tu gracia para aguantar, dame de tu gracia para crecer, dame de tu sabiduría, dame de tu conocimiento, dame tu fortaleza, dame, ayúdame a permanecer. O sea, él estaba solamente pensando en más dinero, más crecimiento, más familia, más bienestar. Y dentro de la circunstancia en la que se encuentra, no hay un avance. Llega conmigo, porque le faltó la gracia. ¿Me estoy explicando? Llega un momento donde Dios solamente te dará gracia. No te quitará las circunstancias, ni te dará algo más que tú anheles en tu alma, en tu corazón, por ese proceso que estás viviendo. Dios te va a meter en procesos de aprendizaje donde solamente la gracia de Dios te va a ayudar. Te va a ayudar a entender lo que estás viviendo, te va a ayudar a aguantar lo que estás viviendo, te va a ayudar a prosperar en el lugar que te encuentras, pero es a través de la gracia de Dios. Usted conoce el versículo, el apóstol Pablo decía: quítame este aguijón, porque viene un mensajero. ¿Qué significa eso? Viene un mensajero de Satanás y me abofetea. ¿Qué significa eso? O sea, paso de repente situaciones muy vergonzosas, entro en situaciones económicas muy bajas. Él no decía: ayúdame, Señor. No, él decía: quítame este aguijón. Diga conmigo: sácame de la circunstancia. Y Dios le dijo: no te voy a sacar de la circunstancia. Te vas a quedar ahí en ese lugar. Solamente quiero que entiendas que lo que necesitas es mi gracia. La gracia es entendimiento, la gracia es sabiduría, la gracia es favor de Dios. Dios le dice: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Imagínese, usted y yo muchas veces estamos desenfocados pidiéndole a Dios: sácame del desierto, sácame de la pobreza, endereza a los hijos, cámbiame el marido, cámbiame la mujer. Dice Dios: no lo voy a hacer, tienes que aprender la lección a través de la gracia. Yo pensaba en eso, hermano. Ahorita que estoy conociendo prácticamente otra cultura, porque es muy diferente lo que yo he estado observando a lo que yo conozco y a lo que hemos conocido de Puro Andiro. Es muy diferente, hermano. Hemos conocido gente que ha sido una bendición y también hemos conocido gente bien fea, hermano. De verdad, en muchos sentidos, no solamente de su cara. Voltea a ver el que tienes allá a tu lado, no le digas nada, nomás voltea a verlo. Cuando ya tú te das cuenta de que te estás metiendo en un lugar, en una circunstancia, que lo que traes no te alcanza para salir adelante, ¿a dónde te lleva eso? Todo hijo de Dios, y hasta los que no son hijos de Dios, todos en algún momento, cuando se pierde el sentido, cuando se pierde el control de la vida, van a Dios. Todos en algún momento venimos a Dios con las necesidades a flor de piel y le decimos: ayúdanos, Señor, cambia mi vida, y el clamor que usted quiera y mande. Ese no es el problema, porque Dios te restaura, Dios te ama, Dios te recibe, te cambia el vestido. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que permanezcas,
que permanezcas en el entendido de lo que se está hablando, que permanezcas en la visión, que permanezcas en el proceso de crecimiento. 10 veces te puedes ir al mundo, puedes pecar, puedes hacer lo peor allá afuera, porque sí se puede. ¿Sí sabía? Que no se debe, es diferente. Y 10 veces el Señor te va a recibir porque Él es amor. Ese no es el problema. Dios es amor. El problema es que nosotros no sabemos permanecer. No sabemos permanecer. Mire, había veces que yo en el consumo de la droga quería dejar la droga. Y yo ya sabía que no podía consumir porque me trastornaba y me convertía en otra persona y empezaba a hacer cosas que me avergonzaban y cosas que no estaban bien. Y en esa desesperación muchas veces decía yo, ya basta, no me voy a volver a drogar. Y entonces llegaba a la casa. Llegaba ya a la casa, trataba de ser parte de... Hermano, no podía. Traía la neurosis a todo lo que daba, la malilla, el enojo, nada me gustaba, todo me molestaba, con todo el mundo peleaba, gritaba, no podía permanecer. ¿Sí está entendiendo? Cuando tu estado físico, mental, espiritual cambia en ti, va a llegar un momento en donde no vas a caber en ningún lado. Y cuando no quepas, entonces es cuando tú debes de ir a Dios. Ya no a decirle, Señor, cámbiame el vestido, cámbiame las sandalias, cámbiame mátame el becerro gordo, hazme fiesta. Ya no, eso ya no, porque Dios lo hace por su amor. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Señor, ayúdame, por favor, ya quiero permanecer. Diga conmigo que esta sea la última. Hablaba con una persona en estos días y yo le decía, es una tremenda ansiedad la que hay en ti. No puedes permanecer sentado en la silla escuchando el mensaje porque empieza el sueño, te empieza a adormecer, desesperación, sales a la tienda, te compras un chicle, una coca, un chile y no hayas qué. ¿Usted cree que es casualidad eso? ¿Que solamente le pase aquí? Le voy a explicar el estado degenerativo del espíritu, por qué usted está así, y tiene que ver con este mensaje. Número 1, el estado físico de la persona manifiesta al interior de la persona. Cuando usted viene débil en su espíritu, usted no soporta la palabra, usted no puede estar tranquilo. Hay personas que están ahí, están así, mire. Sí, de verdad. Se agarra las greñas, se pone para el otro lado, se soba las manos, se quita las chanclas, se las vuelve a poner. ¿Es en serio? No hay una conciencia sobre lo que venimos a hacer a la casa de Dios. Y hay una desesperación, hay una ansiedad que no se puede parar. Y es por el estado espiritual en el que viene usted. Voltea a verle los ojos chiquitos que tiene tu vecino ya, aunque le estoy predicando esto, de todas maneras aprovecha. Dice, cuando se voltea a verme, me vuelvo a despertar. Es el estado espiritual de la persona. Número 1, la persona se llega a dormir, llega a cabecear, hasta a roncar, hermano, en la iglesia, por el estado físico. Ese es el último de todos los casos. Porque está cansado, porque está desvelado. Yo le decía a José en estos días que hemos tenido actividad física y que hemos estado más activos, me he dormido más tarde, me he levantado más temprano, me he despertado más temprano y me he sentido mejor. Me dormí después de las 2 de la mañana y como a las 5 ya estaba despierto. ¿Qué dormí? Nada. 2 horas y media. El segundo es, la condición del espíritu se ve afectado
Escuche esto. La condición del espíritu se ve afectado por el área sexual. Ese silencio me gusta. Qué bueno, gloria a Dios. Le voy a poner un ejemplo en este caso. Los que son marido y mujer. Estoy hablando de los que están casados, no los que viven juntos. Ese se cose aparte. Marido y mujer. No puede hacer lo que quiera, hermano, en su lecho. ¿Sí sabía? No puede tener intimidad con su pareja como usted se imagine, como usted cree, como usted piensa. No puede. ¿Qué pasa cuando quebrantamos esa línea y empezamos a manchar nuestro lecho? ¿Qué pasa? Entran otros espíritus. Espíritu de lujuria, deseo desenfrenado, lascivia, perversión, celotipia. Por eso muchas personas en el ámbito de la pareja matrimonial tienen muchos problemas, porque en su vida sexual han abierto puertas sin darse cuenta, y en el transcurso de las semanas los espíritus que entraron y que están operando en los dos son los que los controlan. ¿Hay celos en tu persona? Vamos a la raíz. Yo le decía a unas personas, lo que ustedes ahorita me están comentando es solamente el síntoma, lo que se está manifestando. Vamos a la raíz. ¿Cómo está la intimidad de la persona? Masturbación, pornografía y tantas cosas que se meten ahí. La persona en el transcurso de la semana trae todos esos espíritus a flor de piel. Cuando llega a la iglesia, esos espíritus lo adormecen. Y le dicen, tú tranquilo, mira, estamos presentes, el pastor ya no te va a regañar porque hoy sí viniste, llegaste poquito tarde, pero hoy sí llegaste, y te empieza a hacer piojito y te dice a la rurru, niño, duérmaseme ya, y aquí ya nada más aguanta hora y media, ya casi termina, y cuando diga amén, fuga. Un día más que soportamos. Pero esa es la condición del espíritu de la persona. Voy a poner una cámara ahí, hermano. A ver, algún día la voy a poner. La otra es el estado espiritual. Personas que han practicado brujería, hechicería, satanismo, adoración a otros dioses, que traen esas raíces en su familia, que hubo consagración, todo ese tema. Cuando viene y escucha la palabra de Dios, todos esos espíritus que en algún momento no han salido y que aún siguen escondidos, agazapados, llega un momento en el que el espíritu, cuando empieza a escuchar la palabra y entra a la atmósfera, simple y sencillamente le produce estupor, le produce vértigo y le empieza a adormecer. ¿Sí me estoy explicando? Mire, ponga atención de verdad. Empecé hablando de la distracción, empecé hablando de permanecer, empecé hablando de la vestimenta. Hay veces que el cristiano no sabe ni siquiera lo que trae dentro y cree que es cristiano porque asiste a la iglesia, pero no ha habido un trabajo profundo, no ha habido un trabajo de administración, no ha habido un tema de renuncia, pedir perdón, indagar el pasado, ponerse a cuentas con Dios. Hay personas aquí que están casados, que tuvieron pecado sexual antes del matrimonio y el día de hoy le están ocasionando tantos problemas, pero no lo han confesado. No han renunciado, no han pedido perdón. Diga conmigo, tengo que confesar. Y otro tema por el que también el diablo se mete y nos ha estado distrayendo es cuando hay desinterés. Mire, cuando mi mamá y mi papá me llevaban a la fuerza a misa, yo ahí estaba
escuchando y viendo todo lo que hacían en la misa. Y en el templo al que íbamos nosotros tenía unas escaleras en la parte de atrás, o bueno, a la entrada, luego así en la orilla tenía unas escaleras de los dos lados, donde se subía el que tocaba el órgano. Y entonces yo nada más buscaba tantito que se descuidaran y iba y me subía allá donde estaba el órgano. Y allá, porque yo estaba distraído. ¿Qué me interesaba lo que decía el padre? ¿Qué me interesaba lo que se estaba compartiendo? No me interesaba nada, hermano. Entonces mi pensamiento era, ya estuve en misa. Salíamos, mi buñuelo, mi gelatina, mi tamal, mi atole, porque esa era la condición, y mi moneda de domingo. Por eso iba, pero mi pensamiento era, ya estuve en misa. Mi papá me daba unos pellizcones, hermano. Que aquí te caes, entiende que aquí te quedes. Y ya se descuidaba tantito y le corría ya las escaleras, porque yo sabía que allá me estiraba, me acostaba, me reía y hacía de todo, pero estaba en misa. ¿Me estoy explicando? No se ría, que se siente bien gacho. Usted se está durmiendo, usted hace lo mismo. Dice, como quiera, estoy en misa. Diga conmigo, estoy en misa. Usted debe de entender que la condición espiritual tiene mucho que ver de la influencia de la que venimos, hermano. Y he visto una fuerte corriente en este tiempo que hemos estado estos días muy activos aquí en la ciudad. He visto demasiada distracción, oposición, resistencia, estorbo en muchas áreas para que el propósito no se cumpla. Y el hecho de que haya un adormecimiento viene por estas líneas. ¿En qué dedica su tiempo? Cuando sale de este lugar, ¿en qué dedica ese tiempo, hermano? Algunos trabajamos, otros, bueno, yo no pues, pero unos trabajan, unos estudian, unos hacen qué hacer. Pero de ese tiempo, ¿cuánto verdaderamente apartamos para Dios? Por eso la condición en la que venimos a la iglesia. Así de sencillo, por eso la condición en la que estamos. Y mi mensaje el día de hoy ya no va más inclinado al tema de vamos a orar, vamos a ayunar, que pues obviamente sí, pero el día de hoy quiero que entienda que lo más importante es permanecer. Diga conmigo, permanecer. Lo más importante es permanecer, hermano. Pero en la condición en la que estamos, una y otra vez el diablo nos saca, o sea que no permanecemos. Por eso la palabra de Dios en el libro de los Hechos dice, juntos, unánimes. Y estábamos juntos, todos juntos y unánimes. En el día del Pentecostés. Diga conmigo, todos estamos juntos, pero no unánimes. Ahorita esto es una reunión, estamos juntos, pero no unánimes. Cada uno de nosotros, y eso es real, cada uno de nosotros tiene sus propósitos, sus intereses. Cada uno de nosotros el día de hoy trae sus intenciones. El desinterés se manifiesta en una persona porque su cuerpo está aquí, pero su mente está allá. De manera natural usted está gastando energía al estar aquí físicamente, pero también está trayendo una sobremarcha, una segunda actividad, la mental, que usted, aunque está aquí, está escuchando al pastor el mensaje, si hace frío, si hace calor, lo que sea, usted también está allá, en otro lado, y eso le desgasta. Y entonces cuando viene el adormecimiento, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en la palabra. Permanecer en el Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Juan, dice, si permaneciereis en mí. Yo traigo esa
palabra el día de hoy viene impregnada en mi corazón, hermano. Hay que permanecer en el propósito de Dios, no hay que desenfocarse. Ahorita que yo entré, yo vi una desesperación, una resistencia en el ambiente, como lo he estado sintiendo también en otras áreas de mi vida, en otros lugares. He estado sintiendo esa oposición, esa barrera, ese estorbo. Diga conmigo, algo bueno estamos haciendo. Pero cuando llego aquí y empiezo a sentir el ambiente, empiezo a escuchar, todo eso es por algo, hermano. Usted tiene que pelear por su vida espiritual, usted tiene que esforzarse, usted tiene que saber identificar qué es lo que le está impidiendo crecer. Primero permanecer y después crecer. Si no permanece, no crece. Entonces, entienda que la restauración del ser humano no viene solamente en el cambio de la vestimenta. ¿Sí, amén? Cuando Dios cambia y restaura la identidad de la persona, entonces la persona puede traer un traslado a todo lo que hace. Puede ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Yo he visto eso en estos últimos días, hermano. Que aunque estamos aquí, aunque estamos trabajando y aunque aparentemente estamos en el propósito de Dios, hay muchas áreas en nuestra vida por donde el diablo se nos mete. Esa es la verdad, que ni cuenta nos damos y cuando menos esperamos ya estamos desesperados, estamos enojados, estamos peleando, estamos haciendo algo que nos va a entorpecer la obra de Dios. Y es porque allá afuera no dedicamos el tiempo debido, no lo sabemos aprovechar para las cosas de Dios. Ahí va un pisotón. ¿Sí aguanta? No va a aguantar. Hermano, la gracia de Dios en nuestras vidas para poder soportar el sistema, para poder permanecer, para crecer y para prosperar es fundamental, hermano. La gracia de Dios es fundamental. Usted no puede estar en la iglesia solamente por estar. ¿Qué es lo que se lleva hoy del mensaje? Debe de haber una palabra, un mensaje, una frase que usted se lleve a aplicar a su casa, que lo practique en su persona. Estos días que hemos estado trabajando, hermano, yo me di cuenta que las personas que me estaban ayudando no ayunan. Me gusta ese silencio. Voltea a ver al que tienes allá a tu lado, no le digas nada, nomás voltea a verlo. ¿En qué dedica su tiempo? Hay una fuerte influencia y una corriente allá afuera, hermano, que todo el tiempo está, mire, tratando de entrar por lo visual, por lo auditivo, por la influencia, por los amigos, por los gustos, por el conformismo, por lo que uno escucha, por los lugares en los que se mete, por todo el tiempo, a todos lados a donde vamos es un tremendo bombardeo en todos los sentidos. Y venir a la iglesia un día a la semana, 2 días a los que bien nos va, y estarnos durmiendo, pues no podemos resistir, no traes nada para resistir allá afuera. Entonces el mensaje el día de hoy se enfoca, hermano, no vas a crecer en ninguna área, ni física, ni mental, ni económica, ni familiar. En ninguna área vas a crecer si primero no permaneces. ¿En dónde? En el mismo sentir y en el mismo espíritu que debemos de estar. Para crecer, para avanzar, para prosperar, para llegar a la cima, para estar en las alturas, primero tiene que permanecer. Permanecer no es venir a la iglesia, hermano.
Permanecer es estar en el mismo sentir. Diga conmigo, unánimes. Unánimes, hermano. Un cristiano se debe de distinguir porque permanece dentro y fuera de la iglesia en sus convicciones. He visto personas de aquí de la iglesia que son simpatizantes de nosotros, son primos de nosotros. Diga conmigo, son mis primos. Son mis primos, mire, los he visto en la fiesta, en el baile. Aquí están con nosotros, pero también están allá. Dile al que tienes allá a tu lado, ¿de qué espíritu eres? ¿Sí ven? Tenemos que saber permanecer. Búscame esa cita, hijo, está en Juan. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Desde el 1. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es eso, hermano? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Mire, el pámpano, ¿qué es el pámpano? Dile ahí al que tienes a tu lado, tú eres el pámpano. Dios es la vid. Él es de donde emana la vida, el que produce vida. Él echa raíces en nosotros y Él quiere que permanezcamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en el mismo pensar. Que aunque estemos fuera de la iglesia, nosotros entendamos que nuestras convicciones no son negociables en ningún lado, de ninguna manera, de ninguna forma. Usted tiene que entender que la permanencia no es venir a la iglesia todos los días, sino estar en el mismo sentir y en el mismo espíritu que Dios. Cuando usted pueda estar en el mismo espíritu que el Señor quiere que estés con Él, o que usted esté con Él, entonces usted empezará a crecer. Diga conmigo, llevaré fruto. Si dice la palabra de Dios, si no permaneces en mí, no vas a llevar fruto. Si no permanecemos en el Señor, no podremos llevar fruto. ¿De qué otra manera se lo explico? Se lo ilustro. 5 miembros en la familia, papá, mamá y 3 hijos. Jóvenes adolescentes, o ya pasando más arriba de la adolescencia. Hay necesidad en la casa, hay necesidad económica. Papá trabaja, mamá también trabaja. ¿Cuál sería el hecho de permanecer en el propósito de la familia? Echado en la cama, jugando Xbox, viendo el teléfono. El mismo sentir sería recapacitar y decir: mi papá trabaja, mi mamá trabaja y tenemos limitaciones, me tengo que mover, yo también tengo que ir y aportar para las necesidades del hogar, para pagar la renta, para pagar lo que se necesita. Oiga, algunos ni siquiera ni buenos estudiantes son. Dices, no hacen nada, solamente estudian. Bueno, ni siquiera buenos estudiantes son. Entonces no estás en el mismo sentir. No has permanecido en el mismo sentir. Y eso pasa mucho en estos tiempos, hermano. Hay una tremenda intoxicación en el cristiano, sobre todo, de tanta información, de todo, hermano. Vivimos en el tiempo de la información. Eso nos saca del sentir, nos saca del propósito. Usted habla con un joven el día de hoy y el joven sabe. Él es sabiondo. Diga conmigo, son sabiondos. En serio.
Ellos saben, pero práctica no tienen nada, no saben nada. No se trata de que sepas, se trata de que estés, de que hagas, de que permanezcas. En Dios, en la iglesia, en las cosas de Dios, en los propósitos de Dios es lo mismo. ¿Sí me expliqué? Si usted no sabe permanecer en la palabra de Dios, no sabe permanecer en Dios, hermano, la vida solamente se le va a ir. Los años le van a pasar. Hay una persona que debería de estar aquí y no está. Y la traigo en la mente y tengo varias semanas pensando en esa persona y le digo una cosa, no le voy a mandar mensaje, no le voy a hablar, ya no le voy a decir nada. Porque para todos los años que él debe de tener en Cristo, ahora él ya debería de tener la madurez, el entendimiento y el sentir correcto para estar donde debe de estar. Diga conmigo, ya no soy un niño espiritual. Hablaba con una persona y decía, es que yo soy un niño. Ay, Dios mío, me hizo luego sentí mucho calor, hermano. Eres un niño para lo que te conviene. En serio, un tema de administración, o sea, haciéndose chiquito. Dije, no, qué chiquito ni qué nada, para lo que te conviene eres chiquito. Ya estás casado, ya tienes hijos. Y tú dices que estás chiquito. ¿Cómo cree? No manches. Dile al que tienes allá a tu lado, no manches. A veces así somos con Dios, hermano. Que Dios solamente quiere que entiendas un poco que el proceder que Él está haciendo en tu vida es para que permanezcas, para que desarrolles, para que crezcas, para que seas multiplicado, para que des fruto. Y solamente estamos, pero no permanecemos. Estamos aquí, pero no sabemos permanecer. Hermano, es algo que el día de hoy yo he estado sintiendo en mi espíritu, de verdad, de todo esto, de lo que he estado viviendo. Yo digo, ¿cómo le hacía Daniel? ¿Cómo le hacía Sadrach, Mesach, Abednego? ¿Cómo le hacía José? ¿Cómo le hacían esos hombres tremendos de Dios que vivían en tiempos perversos? Elías, que vivía bajo pasiones muy semejantes a estas. ¿Cómo le hacía? Observe a Jesús, hermano. Mientras anduvo en su ministerio, dice la palabra de Dios que si se hubieran escrito todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían en la tierra. Imagínense cómo ese hombre vivía haciendo milagros, sanidades, cómo hacía lo extraordinario. Hermano, pasaban días enteros y él no dejaba de hacer milagros, un milagro tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y cuando ya terminaba agotado, cansado, ¿sabe qué era lo que hacía? Decía, ahí se quedan, los espero del otro lado, déjenme ir a llenarme. Así es permanecer en Dios. Hay un propósito que Dios le ha dado, son propósitos temporales, hermano. Dios te va a dar una instrucción, te va a dar un propósito. Te va a decir una instrucción por algún tiempo, tal vez 1 año o 2 años. Y no te va a volver a hablar y no te va a volver a decir nada porque se supone que debes de estar trabajando sobre la instrucción. Pero en esa instrucción muchas veces nosotros volteamos a ver otras cosas, nos distraemos y nos desenfocamos y entonces nos salimos de ese propósito. Imagínense cuál hubiera sido el propósito del hijo pródigo, porque usted y yo conocemos la historia. El otro hijo mayor también no sale bien librado de esa historia, porque también se desenfocó. Uno se desenfocó pidiendo lo que según le correspondía, que era una falta de respeto, antes de tiempo, antes de que su padre muriera, para ir y malgastarlo, perdón. Y el otro, aunque estaba, diga conmigo, ahí estaba siempre, no supo permanecer. Cuando llegó y vio que su hermano estaba siendo recibido por fiesta, que le habían matado al becerro gordo, reclamó y dijo, yo siempre he estado contigo, yo siempre te he obedecido, yo no he hecho lo que él hace y a mí nunca me has permitido que llame a mis amigos y mate el becerro gordo y haga fiesta. Diga conmigo, fuera de propósito.
Él estaba en el lugar, pero él no podía permanecer en el propósito. Imagínense el propósito divino para esos dos hijos. ¿Cuál era? Imagínenselo. El hijo pródigo, pues obviamente dentro del propósito de Dios no pediría su herencia, no se iría a malgastarlo. Al contrario, se sumarían a las actividades del hogar, al propósito de la familia, multiplicarían, sacarían a flote el negocio, estarían ahí en los intereses de su padre. No estarían pensando en gastar, malgastar lo que no le correspondía y el otro en hacer fiesta. Fíjese cómo los dos en algún momento cometen el error de desenfocarse y uno se va y malgasta lo que le dieron y el otro se queda a reclamar. ¿Y qué le contesta el padre? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que hay el día de hoy, todo lo mío es tuyo. O sea, vea qué tan desenfocado estaba que no podía él darse cuenta de que lo que había en casa le pertenecía a él. Y él estaba peleando, renegando, tenía celos y estaba exigiendo algo insignificante. Lo sacó de propósito, lo insignificante lo sacó de propósito. Cuando hubo el día del reclamo salió lo que había en su corazón. Y el padre se dio cuenta de lo que había en el corazón del hijo mayor. Y le dice, hijo, ¿no te has dado cuenta que tu hermano estaba perdido? Ya lo hallamos, estaba muerto, ha vuelto a la vida. Todo lo que hay aquí es tuyo. Y cuando uno pierde el sentido, hermano, que uno no puede permanecer, comete esos errores. Que ese desenfoque que el día de hoy estamos viviendo no lo saque, hermano, del propósito. El día de hoy el tema es permanece en la voluntad de Dios. No te enfoques en los temas de la grandeza, en el crecimiento y en la multiplicación, si primero no has sabido resistir al sistema, obtener la gracia de Dios en el sistema, permanecer en este sistema perverso, maligno, con la gracia de Dios. Si no hay gracia de Dios, entiéndalo, usted no va a poder permanecer. Y si no permanece, no vendrá nada por consecuencia. No vendrá crecimiento, no vendrá multiplicación, no habrá fruto si no sabemos permanecer. Juan, hijo, otra vez, por favor. Fíjense lo que la palabra de Dios dice ahí en Juan 15, dice uno antes ahí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dios está diciendo, yo soy el árbol, tú eres una rama solamente. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Diga conmigo, una rama seca. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Rápido es consumido. Si permanecéis en mí, otra vez lo vuelve a mencionar, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso algunos mire, no hay bendición, no vemos la de nosotros. Por eso algunos el día de hoy estamos en necesidad, estamos en problemas. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sabido permanecer en el propósito, en el pensamiento, en el sentir de Dios. Le voy a dar un ejemplo en mi persona del cuál es el propósito de Dios. Yo soy un pastor llamado. El llamado que Dios me hizo a mí es como pastor. Predicación, levantar una generación que ame a Dios, formar siervos. Ese es mi llamado. Pero tengo el perfil para restaurar gente con alcohol y drogas, con problemas de adicciones.
Mi función no es estar ahí, mi función es estar aquí. ¿Sí me explico? ¿Cuál sería estar en el sentido correcto? Permanecer en Dios, en mi ministerio. ¿Cuál sería el sentido correcto? Ok, hacer esto para levantar siervos, trabajar con el estado de las ovejas, la condición de cada persona. La predicación debe de ser enfocada a eso, llevar gente al retiro, capacitarlos para que crezcan y que sean servidores, que podamos hacer retiros en este lugar, que de aquí salgan maestros de la palabra, que salgan predicadores, que salgan evangelistas, que salgan profetas, que salgan apóstoles. Esa es mi función en este lugar, pero también puedo hacer la restauración de alcohol y drogas, la restauración de las adicciones. Pero si allá empieza a haber fruto y a mí me empieza a gustar estar allá, entonces el propósito se pierde. Estamos en la iglesia, pero a muchos ya se nos fue el propósito, porque no hemos permanecido en la mentalidad, en la intención de Dios. Solamente estamos. En estos días ha sucedido algo que me cuesta mucho trabajo hacer el cambio, hermanos. Soy operativo. Yo soy operativo, me gusta hacer. Y ya no, hay cosas que ya no tengo que hacer. No sé si me expliqué. Porque estoy desenfocándome, estoy perdiendo el tiempo en cosas que alguien más puede hacer sin ningún problema. Entonces se fue el sentir, el permanecer en la visión, entonces se está yendo. Por eso he estado viendo tanta problemática, tanta distracción, tanta oposición, tanta resistencia, tanto tropiezo. El diablo está una y otra vez queriendo hacer que nos salgamos del propósito. Bien sencillo, hermano, volver al propósito y obtener ese resultado y esos muchos frutos que Dios quiere que llevemos es permanecer. Estás en casa, joven, que eres adolescente. Tu sentir debe de ser, ahorita, apoyar a la familia en todo lo que se pueda. ¿Tiene negocio tu familia? En la familia voy a trabajar. Pero es que a mí no me gusta hacer pan, pero es el trabajo de la familia. Si la familia pues es panadera. Si son herreros, si no quieres ser herrero, pero ahí tienes que estar. Dios verá bien visto eso, que ahí permanezcas, que apoyes, que estés, que te sumes. ¿Sí me estoy explicando? Ahora que le puse ese ejemplo, imagínense qué es lo que Dios le pide entonces a usted para con la obra de Dios. Puruándiro tiene urgencia, hermano. La obra de Dios en Puruándiro tiene urgencia. Deberíamos de estar abriendo un refugio de varones también al mismo tiempo que el de mujeres. Si no hay varones listos en este lugar para establecer la obra de Dios en contra de las adicciones, no lo hay. Yo digo, ¿y entonces los que están qué? Fuera de propósito. Otros van iniciando, tienen poco tiempo, aún no ha llegado su tiempo. No sé si me estoy explicando. No estoy frustrado, hermano. Estoy tratando de enfocar el día de hoy el propósito de cada uno de nosotros a la obra de Dios. Es lo que más nos conviene. Deberíamos el día de hoy estar permaneciendo en las cosas de Dios. Si su familia tiene necesidad y usted tiene la posibilidad de ayudar, de aportar, de sumarse, a contribuir. Porque el día de hoy eso ya no existe de verdad en la juventud, hermanos. ¿Sabe qué es lo que piensan los jóvenes el día de hoy? Pues yo no pedí venir al mundo. ¿Para qué me traían? Su obligación es mantenerme. Diga conmigo, hijo. Ese no es un hijo, es un hijo. El entendimiento correcto sería, me sumo a las necesidades. Mire, cuando usted lo haga bien en ese lugar, por sus padres, por su casa, por el hogar, por las necesidades que hay,
Dios va a desarrollar en usted capacidades que después a futuro lo van a ayudar a enfrentar los desafíos de la vida así, mire, sencillo, fácil. Va a ser responsable, va a saber trabajar, sacar a la familia adelante, va a prosperar. Pero con ese pensamiento estamos aislados, estamos juntos, pero cada quien tiene su plan, cada quien tiene su vida, cada quien tiene su estrategia. No, hermano, en la obra de Dios es lo mismo. Termino. Cuando pasen los años y ese joven permanece ahí, o más bien está ahí, encerrado en su cuarto, ajeno de las necesidades y de las actividades, ok, pasaron 5 años. Imagínense cuál es el sentir del corazón de Dios, el sentir del padre de esa casa. Que el joven ya tiene la capacidad física y debería de tener el entendimiento para estar produciendo ya, y aún tiene la necesidad de que lo estén manteniendo. ¿Cuál sería el sentir del padre? Decepción, tristeza, fracaso. Fracasé como padre, él pudiera decir. Fracasé con mis hijos como padre. Pero no solamente queda ahí, lo peor apenas comienza, porque él, en ese estado y en esa condición en la que estuvo esos años, va a llevar la carga, va a llevar el daño. ¿Sí me expliqué? Los demás de su edad van a prosperar, van a sacar una carrera, van a ser prósperos, en fin, el ciclo de la vida avanza. Cuando él tenga que avanzar como los demás, no va a poder. Y cuando salga a conseguir un trabajo, cuando ya le llegue la necesidad, cuando le lleguen las ganas de casarse, cuando genere más necesidades en su vida, él va a llevar el daño. El cristiano en Dios es igual. Los años avanzan, el propósito de Dios sigue siendo el mismo, pero los años se nos van. Debe de saber cuidar su vida espiritual. Debe de saber identificar qué es lo que lo está distrayendo, lo que lo está sacando. El problema, hermano, el día de hoy no es que usted se vaya al pecado y que después, con el sentimiento de culpa, usted crea que Dios no lo va a recibir. Dios siempre lo recibe, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Ese no es el problema. De verdad se lo digo con todo mi corazón. Si nos vamos 10 veces al mundo a pecar y dentro de la misericordia de Dios el Señor nos vuelve a recibir, ese no es el problema. Si nos vamos otras 10 nos volverá a recibir también, si así es su voluntad y si los tiempos nos dan. Pero ¿no sería mejor que la persona permanezca, que crezca, que sea una persona con visión, con propósito en las cosas de Dios, y que después llegue a la casa y que le diga al Señor, aquí traigo mucho fruto? Eso es mejor, hermano. 15:7, hijo. Fíjese lo que dice Juan ahí. Repito y termino, 15:7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso no ha sido hecho. ¿Qué piden sus oraciones? Solamente hago una pequeña reflexión. ¿Qué piden sus oraciones? Cuando está orando a Dios, dile al que tienes allá a tu lado, ¿sí oras? Cuando usted pide algo a Dios, muchas veces el Señor no lo concede. ¿Sabe por qué? Porque no hemos permanecido. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando no permanecemos, estamos pidiendo cosas que ni nos convienen, cosas que no son el tiempo para recibirlas, cosas que no serán una bendición. Esa es la verdad. Por eso muchas veces Dios no responde y muchas veces Dios no concede, porque dice, estás fuera de propósito, hijo, no entiendes. El niño de 10 años está pidiendo una moto. ¿Cómo una moto? Te vas a matar. Así es Dios. Dice, no, hijo, no puedo conceder eso. Simple y sencillamente no voy a responder, porque estás fuera de propósito. El que permanece
en Dios, en su palabra, en su sentir, en su espíritu, es una persona que camina con propósito. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La visión en este lugar, hermano, es hacer discípulos. Ese es el propósito de esta iglesia. El propósito de esta iglesia es hacer discípulos. Según el don, según la capacidad, según la gracia de cada uno, el Señor los prosperará y los bendecirá y los llevará a donde los tenga que llevar. Ese es el propósito como pastor, llevar a la gente a que sea un verdadero discípulo. Yo no soy pastor aquí solamente, hermano. Yo no soy pastor solamente aquí. Yo soy pastor en mi casa, soy pastor en la calle, soy pastor a todos lados a donde voy. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos la convicción de hijos de Dios a todos lados a donde vamos. No puede ser cristiano solamente aquí, estar en la iglesia y no faltar cada servicio, cada reunión y aquí estamos. Hermano, tiene que permanecer en el propósito. En esto es glorificado mi Padre. Escuche, este es el propósito. Diga conmigo, llevaré mucho fruto y seré su discípulo. Hermano, un discípulo es alguien que se ha formado en la fila como todos y ha desarrollado esas capacidades, ha sido instruido, ha sido enseñado. Cuando esa persona se va a cualquier otro lugar, ¿qué cree? Lo que hay en él que recibió como discípulo es lo que lo prospera allá. Cambiamos el refugio de las mujeres. Estábamos en Morelia, en un lugar que se llamaba, en una colonia que se llamaba Tres Puentes. Duramos muchos años ahí. Ese lugar se rentó y siempre desde que se rentó sirvió como refugio. 16 años sirvió como refugio, primero de varones y después de mujeres. Cuando nos cambiamos de ahí, una persona que iba llegando a la iglesia, que tenía poco en la iglesia, dijo: pastor, ¿y la publicidad? Ya subieron publicidad. Porque allá donde van a ir nadie los va a conocer. Le dije, no se trata de eso, hermano. No se trata de eso. La bendición y el propósito no está en un lugar. Está en lo que sabemos hacer. Lo que Dios formó en nosotros nos desarrolla como siervos. Lo que hacemos, a donde quiera que vamos, lo hacemos de la misma manera. Lo que a mí me enseñaron, el maestro aprende a ser maestro, a dar la clase y todas sus materias y lo que sea, y sabe dar su clase en Tangamandapio, en Puruándiro, en Casas Viejas, a todos lados donde vaya, porque él es ¿qué? Él es maestro. Lo que aprendió es lo que va a ir a dar. Lo que usted es aquí y el propósito que Dios tiene para su vida, usted lo tiene que hacer a todos lados a donde vaya. Permanezca en Dios, permanezca en su palabra, permanezca en su propósito. Eso es más de lo que se imagina. Permanecer en Dios, en su palabra, y que Él permanezca en nosotros, hermano, esa es nuestra identidad como hijos de Dios. A donde va a trabajar, lo conocen porque usted se conduce de una manera diferente, habla diferente, reacciona diferente. Va a otro trabajo y en el otro trabajo lo conocen también porque usted se conduce distinto a los demás. ¿Sí me estoy explicando? Permanecer en Dios no es venir a la iglesia todos los días. Es estar bajo su propósito, bajo su voluntad. El entendido de Dios está obrando el día de hoy en mí. Lo que Dios quiere que yo desarrolle se está desarrollando. ¿Me estoy explicando? Si Dios te está formando como siervo, ok, no ha llegado la promesa, no ha llegado la bendición, no ha llegado la prosperidad, pero estoy en el propósito, estoy en el entendido. Ahorita estoy dentro de la olla cociéndome. Estoy cociéndome a fuego lento, lo que sea, pero estoy cociéndome. Estoy dentro del mismo sentir de Dios. Entonces ahí entra la palabra que dice: todos juntos, unánimes. Unos van a ser miembros de la alabanza, otros van a ser pastores, otros van a ser evangelistas, otros van a ser buenos padres, otros van a ser buenas esposas, buenas madres.
El chiste es que estamos dentro del propósito. Diga conmigo, en el mismo sentir. Haga esta oración conmigo, cierre sus ojos, yo ya terminé. Haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, ayúdame a permanecer. Que tu gracia, que tu favor inunde mi vida. Que me ayude a permanecer en tu propósito y resistir este sistema. Que no claudique. Señor Jesús, que mi decisión siempre sea la misma: seguirte a ti. Como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Bendigo el día de hoy a tus hijos. Agradezco la palabra que tú has traído el día de hoy, Señor, de exhortación. Ayúdanos a permanecer, Señor, en ti. Líbranos, Señor, de la tentación, líbranos del mal, de las tinieblas, líbranos el día de hoy, Señor, de todo pecado. Ayúdanos a permanecer en tus convicciones, en tus procesos, en los mandamientos, en los preceptos, en los estatutos, Señor. Que la palabra el día de hoy, Señor, esté tatuada en las tablas de nuestro corazón, Señor. Que esos valores y principios, Señor, bíblicos, el día de hoy gobiernen nuestra vida. Que tú seas el centro de nuestras decisiones, Señor. Te lo pedimos. Oramos el día de hoy, Señor, para que nos permitas estar, Señor, en este lugar, pero también permanecer en tu sentir, Señor. Que podamos caminar con propósito y que podamos alcanzar, Señor, ese nivel y ese grado de discípulo y traer mucho fruto, Señor, para ti, porque es en eso en lo que tú eres glorificado, Señor. No en estar, no en ponernos una camiseta, Señor, en tener una apariencia, Señor, de cristianos, de bondad, de mansedumbre, y no poder permanecer, Señor, en tus mandamientos. Padre, ayúdanos, Señor, que los embates de esta vida, los desiertos, los problemas, las circunstancias el día de hoy, Señor, se apaguen, Padre, por las convicciones que hay en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a permanecer en tu palabra, a estar el día de hoy caminando, Señor, en tu palabra bajo propósito, Señor. Que seas tú en nosotros, Señor. Que podamos el día de hoy, Señor, conocer los principios, los valores, Señor, de tu palabra, Señor, y ponerlos en obra en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que a todo lugar a donde vayamos, tu Espíritu Santo y tus ángeles, Señor, nos acompañen, Señor. Guárdanos y escóndenos en el hueco de tu mano, Señor. Líbranos del lazo del cazador, Señor. Líbranos, Señor, del enemigo. Líbranos, Señor, del que acecha. Líbranos, Señor, del tentador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y concédenos el día de hoy, Señor, salir librados para la gloria de tu reino, Dios. Recibe la gloria y la honra, Padre, por la palabra. Bendícenos. Trae esa incomodidad si es necesario a nuestras vidas, Señor, para que podamos ser sacudidos, zarandeados, Señor, en el Espíritu. Podamos entrar nuevamente, Señor, al propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. La recibimos en el nombre de Jesús. La atesoramos en nuestro corazón y te rogamos que nos des la sabiduría para ponerla en obra, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Todo lugar a donde vayamos estemos en tu palabra, en tu entendido, Señor, en tus planes, en tus propósitos. Que seas tú en nosotros, Señor, en todo lugar y en todo tiempo, Espíritu de Dios. Señor, lleva con bien a tus hijos, acompáñalos, Señor, en cada actividad, acompáñalos a todo lugar a donde vayan, en su casa, en su familia, Señor, en la colonia, en el trabajo, a todos lugares a donde vayan, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Y si alguno de ellos, Padre, tiene problemas, está en aflicción, tiene alguna necesidad, bendícele, prospérale, sánale, Señor, haz un milagro en ellos. Y no les tengas en cuenta sus pecados, Señor. Padre, si alguno de ellos ofrenda o diezma,
Yo bendigo sus semillas, Señor. Te ruego que les multipliques en el nombre de Jesús según el pacto que ellos tengan contigo, y llévales con bien a sus hogares para que sean luz en medio de las tinieblas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén.